en el libro de Éxodo. Éxodo 12. Vamos a ver este elemento aquí. Éxodo 12, vaya siguiendo con su vista. ¿Todos lo tienen? Sí. La palabra de Dios dice, vamos a comenzar en el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y a la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para ustedes. Será este el primero en los meses del año. Y les da una instrucción que van a tomar un cordero, dice en el 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces el vecino inmediatamente de su casa tomarán uno según el número de personas. Ahora, era el sacrificio aquí. ¿Qué iban a hacer con la sangre que sería derramada por estos corderitos? En el 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. ¿Qué significaba esto? Vamos al 12. 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre, es decir, lo que acabamos de ver que ponían en los dinteles y en los postes, os será señal en las casas donde todos ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes. No habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, fíjate lo que está anunciando aquí la palabra de Dios. Volvemos a ver un elemento, la sangre. La sangre que tenía que ser puesta en el dintel y los postes de la puerta. Dice que iba a pasar la presencia de Dios y que no permitiría que el heridor entrara a esa casa a causar la muerte a los primogénitos de los israelitas. Mas sin en cambio el juicio iba a ser ejecutado hacia la casa de Faraón sobre todos sus primogénitos y también sobre los primogénitos tanto de bestias también, tanto de animales. Haciendo una diferencia esto, y esta diferencia tenía su importancia en la sangre, ¿sí? Y bueno, para esto solo fue así de que el Señor de repente le anuncia a Faraón que heriría a sus primogénitos. Ciertamente no. Vamos a dar un pequeño repaso. ¿Cómo fue esta situación? Todos sabemos que hay un hombre al que se le hace un llamado para ir a liberar al pueblo de Israel, que habían entrado al pueblo de Egipto y que cuando en ese tiempo habitaba un faraón que no era tan perverso, había puesto a José, uno de los 12 hijos de Israel, sobre gobernador de todo lo que tenía Faraón. En ese momento entran en un tiempo de estabilidad, se podría decir, dentro del gobierno, donde no había un odio hacia los israelitas. Y entran los 12 hijos de Israel junto con Israel y se empiezan a multiplicar. La palabra nos indica que se multiplicaban de tal manera que ya después hubo un cambio en el faraón, hubo un cambio de mandato, murió el faraón en el cual José había hallado gracia y ahora se había levantado un faraón con un corazón endurecido, que dijo,
esclavicémoslos, sometámoslos para que no se nos rebelen. Mucho tiempo está así el pueblo, y entonces cuando Moisés es llamado a liberar a este pueblo, como acabamos de ver, dice aquí la palabra, ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto, yo Jehová, dice la Escritura. Estas plagas, ¿ustedes recuerdan cuántas fueron? Fueron 10. Exactamente. 10. ¿Cuál fue el motivo de estas plagas? Todos sabemos que Egipto en nuestra vida espiritual es el pecado donde vivíamos y de donde el Señor nos saca. Relacionado con el elemento de la sangre, nosotros tenemos la sangre que nos libera y que hace que no pase la muerte sobre nosotros, la segunda muerte, que es la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, estas plagas que inician tienen también, aunque son severas, aunque tal vez al final también hay una muerte hacia los egipcios en sus primogénitos, pero dentro de las plagas anteriores, que serían las 9 anteriores, la 10ª es la de muerte a los primogénitos. Entonces, quiero que veas que también aquí hay una misericordia de Dios, porque Dios en cada plaga daba una oportunidad para que no se llegara a la última plaga. Algo que también tiene relación, vamos a analizar eso al cerrar esta prédica. Bueno, cada una de las plagas, la primera fue la plaga ¿qué? De sangre, que se convierte en las aguas y en sangre, y 7 días no puede beber el pueblo de Egipto agua, ¿sí? Bueno, la segunda fue la plaga de las ranas, que el río estaba infestado en todos lados, incluso estaban encima de las personas, encima de la cabeza del faraón, en donde cocían su pan, en todos lados había ranas. Después siguió la plaga de ¿qué? De los piojos, ¿sí? Y aquí es maravilloso porque dice la Escritura que el polvo se convirtió en piojos. A Moisés le dio el poder para que el polvo se convirtiera en piojos. Imagínate la cantidad de piojos que existieron en ese momento. La plaga de las moscas e insectos. Enjambres de moscas y de insectos también atacaron al pueblo de Egipto. Y aquí cabe aclarar que en cada una de estas plagas que estamos enumerando, en ninguna de estas plagas perjudicó al pueblo de Israel, que vivían en un lugar llamado Gosén. ¿Sí? A ellos no llegó estas plagas, porque venía el tiempo de ¿qué? De su redención, de su libertad, y se estaba marcando una distinción entre el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había elegido, levantado a través de el llamamiento que le hace al padre de la fe, al primer patriarca de nombre Abraham, ¿sí? Se estaba haciendo una distinción, se estaba marcando el afecto de Dios, especialmente por un pueblo que él había elegido. Después de eso siguió la plaga en el ganado, que el ganado cayó enfermo, todo el ganado, que son camellos, reses, asnos. Es decir, el Señor estaba afectando. ¿Qué estaba afectando ahí? Estaba afectando la riqueza. Es decir, estaba devastando completamente la economía, la deidad de los egipcios. O sea, se estaba humillándolos completamente, les estaba demostrando que en todo lo que ellos habían creído era falso, no tenía poder, y que en lo que ellos confiaban, que eran sus bienes, podía llegar una plaga y arrebatar todo, porque Dios así lo había decidido, porque Dios estaba y había ya ejecutado un juicio contra ese pueblo que había
contra este faraón que era el representante de este pueblo, que había torcido su corazón. Es decir, te inicié diciendo que había un faraón que cuando en los tiempos de José amaba a José y lo puso por gobernador, pero llegó uno que su corazón se torció, su corazón se extravió, convirtiéndose en enemigo de los israelitas. Por lo tanto, se estaba constituyendo también en enemigo ¿de quién? De Dios. Por eso vinieron estos juicios, pero también en medio de estos juicios venía la misericordia de Dios para que este faraón pudiera arrepentirse. Entonces nos indica la palabra que todo aquel que se levanta contra los hijos de Dios y constituye en enemigo de Dios, y Dios ejecuta sus juicios. Dios le muestra que ni sus dioses en los que ellos han creído, que ni su poder adquisitivo en el que normalmente el corazón del hombre se apoya, vale nada delante de Dios, porque Dios, dice Job, Dios da y Dios quita. Y estaba exhibiendo esto en este momento, cuando el ganado. Y bien, ahora, ¿en qué más se puede apoyar el ser humano? El ser humano se siente joven, vigoroso, fuerte, y piensa que nada le puede pasar. Y sobre todo cuando se es joven, ¿no? Uno piensa que tiene todo el mundo bajo su control. Y fíjate lo que hace en esta otra plaga, la plaga de las úlceras. Y le dice a Moisés, agarra un puñado de cenizas de horno, tíralas frente a Faraón, delante de Faraón, y cuando sucede esto, entonces desde el Faraón hasta los gobernadores, hasta todos los servidores de Faraón y todo el pueblo, se cubren de llagas. ¿Y llagas qué? Infecciosas. ¿Tú te imaginas estar cubierto cuando tal vez de pronto también ellos se sentían muy poderosos por tener un ejército, por tener armas? Para las personas que estudian la egiptología les ha sido muy fascinante las armas que ellos tenían y los carros de destrucción que tenían para combatir con los demás ejércitos. Algo que era un orgullo para los egipcios. Mas sin embargo, puedes conducir tus carros de guerra, Faraón, con llagas. Puedes tener lo que tú quieras, pero mientras Dios no te permita, mientras tu salud no sea buena, no podrás jactarte de tu poder. Para mí es lo que está diciendo aquí Dios. Tú te crees mucho, pero ¿sabes? Con estas llagas no vas a poder hacer nada. Y es tremendo el poder de Dios. Y luego viene la otra plaga, que es la plaga del granizo, en donde también hay una misericordia, porque dice la Escritura que les pide que los que crean en esto de que va a venir esta plaga de granizo, se metan a sus casas y que metan al ganado que todavía les restaba, a sus esclavos, para que no pasara nada. Pero los que no creyeron, dice, fueron muertos en la tierra, los que estaban fuera. ¿Te imaginas esa parte, ver eso? ¿Tú te imaginas esto que estaba pasando? ¿Cómo estos juicios fueron ejecutándose? Que no sé si has visto videos recientemente de granizos que hasta inclusive han perforado los toldos de los coches. Digo, tendríamos que analizar como físicamente qué pasa, ¿no? O científicamente, a cuánta velocidad se desplaza un trozo de hielo, el impacto que puede provocar. Pero si te imaginas ahora, en nuestros tiempos hemos visto eso, un granizo que perfora el toldo de un coche. ¿Tú te imaginas lo que le hizo a los pobladores que se quedaron fuera y no atendieron al llamado de Moisés, a esta advertencia de guárdense sus casas? Ha de haber sido algo espantoso y terrible. El juicio que vino sobre casa de Faraón fue terrible, porque fue progresivo.
fue mermándolos poco a poco. ¿Qué tantas vejaciones, qué tantas cosas habrán hecho a el pueblo de Israel para que fueran merecedores de tal ira de Dios? ¿Tú te imaginas eso? Porque ver a alguien ahí aplastado su cabeza, su cuerpo, deshecho por el granizo, puede parecernos algo injusto, puede parecernos algo muy cruel. Pero eso es lo que a veces se buscan personas que atacan el pueblo de Dios. Tenemos documentado en nuestra historia actual, en nuestra época contemporánea, cosas que han pasado, gente que se burló de los asuntos de Dios y que perecieron de una manera terrible. Uno de ellos, este expresidente, exdictador, Hugo Chávez, que decía él que maldecía desde el fondo de sus entrañas al pueblo de Israel y que después murió de cáncer. No podemos contender con Dios. Yo invito a los detractores de la palabra de Dios que se humillen ante Dios ahora que aún hay tiempo, porque cuando llegue el juicio sobre todos estos asuntos, no habrá lugar donde esconderse. La palabra de Dios dice que en aquellos días las personas le dirán a una montaña, échate sobre nosotros, que llegue la muerte a nosotros. Por eso te hago hincapié en estas plagas, cómo llegaron al pueblo de Egipto. Y dentro de eso hay misericordia, porque hay un tiempo para arrepentirse. Hoy vivimos esos tiempos, tiempos en los que todos aquellos que se burlan de los asuntos de Dios, todos aquellos que se burlan porque una persona es cristiana, tienen esa oportunidad de arrepentirse. Pero todos aquellos que transgreden la ley de Dios, todos aquellos que se burlan de los asuntos de Dios y que ellos en sus caminos parece que son buenos, les espera perdición. Después vino la plaga de las langostas. El granizo ciertamente no solo había afectado al ser humano, sino también había afectado las cosechas. Pues te estaba yo diciendo, el poder adquisitivo en aquellos tiempos de este mundo antiguo no eran los carros, no eran las cuentas en el banco, sino era la cantidad de ganado que tenías, la cantidad de caballos, de camellos, la cantidad de tus siembras. Y pues lo que no había sido destruido por el granizo, entonces vino esta plaga de langostas y se encargó de comerse todo lo que quedó en pie. Es decir, estaba dejando el Señor a Egipto en bancarrota, en quiebra, un estado, un reino que había sido poderoso, en pocos días estaba siendo devastado. Y quiero que veas aquí algo. ¿Cómo estaba siendo devastado este reino, este imperio poderoso? ¿Cómo estaba siendo devastado, hermano? Quiero atraer tu atención hacia eso. ¿Por medio de un ejército? ¿Por medio de armas? ¿Por medio de un gran número de guerreros? No. Por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Y es necesario que analicemos este gran poder de nuestro Dios, que cuando Él decide ejecutar un juicio sobre una nación, no hay nada que se oponga, no hay ningún poder político ni armamentístico que pueda oponerse al juicio de Dios. Han venido grandes juicios en nuestra época actual sobre la vida de un pueblo. Los haitianos, los jamaiquinos. Y muchos detractores dicen, es que ¿por qué muere gente así? Y tantas cosas que les pasan, y hasta niños mueren. ¿Sabes? Tendríamos que analizar el contexto de estos pueblos. Son pueblos llenos de herejía, de brujería. ¿Qué pasó en este festival de Río de Janeiro? ¿No vino juicio sobre ellos? Pareciera que te estoy hablando
de un tiempo antiguo, una fábula. Los detractores de la palabra dirán, es una fábula todo eso de Egipto, todo esto de las plagas. Pero te hago mención de cosas de nuestra época actual, cosas contemporáneas. Un presidente que blasfemó contra Dios, un cantante que decía ser más famoso que Jesucristo. Y en la ironía de las cosas, fue muerto por uno de sus fanáticos. Atraigo tu atención a ti si estás oyendo esta prédica, si no conoces acerca de los asuntos de Dios. Te invito a que busques a Dios de todo tu corazón, para que no caigan estos juicios sobre ti. Y si tú de pronto te encuentras blasfemando contra Dios, constituyéndote en enemigo de Dios, yo te invito hoy, que tienes tiempo, que tienes vida, que vivimos un tiempo de dispensación, el tiempo de la gracia, a que te acerques y busques el rostro de Dios, que es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo cierra esta prédica, la importancia que tiene la sangre en los dinteles, la importancia que tiene la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La plaga de tinieblas. Esta novena plaga me parece una oportunidad para el pueblo de Egipto de tener una reflexión por todo lo que había pasado. Dice la palabra que era una oscuridad palpable que cayó sobre Egipto 3 días. ¿Tú te imaginas ese momento? No había luz. Dice la palabra en esta plaga, te da una descripción de que no se podían ni ver unos a otros debido a la densidad de la oscuridad. Para mí fue un tiempo que les dio Dios, el último minuto, el último segundo para arrepentirse de sus malas obras, para arrepentirse de no creer a las maravillas y prodigios que el Señor estaba haciendo por mano de Moisés, de todas las plagas que habían azotado a este pueblo, humillando a sus dioses, humillando su poder militar, a su propio faraón. Recordemos que los faraones se sentían semidioses y ninguna deidad vino en rescate de este pueblo, porque ninguna deidad existe y porque nadie tiene poder y porque las deidades que están detrás de estos dioses falsos son demonios. Pero la palabra de Dios dice que el endemoniado gadareno, los demonios que moraban dentro de él, reconocieron la autoridad del Hijo de Dios y dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? No contendieron contra el Hijo de Dios, sino que declararon su autoridad. ¿Ya vienes? O sea, saben que no tienen ningún chance, ninguna oportunidad. Y así estos dioses no tuvieron oportunidad. Los demonios detrás de estas idolatrías, de estos ídolos de los egipcios, obviamente no tenían ninguna oportunidad, porque son demonios. Y ante el Hijo de Dios, dice la palabra que toda rodilla se dobla, incluso los que están debajo de la tierra, en los cielos y en la tierra. Toda rodilla se dobla y reconoce que no tienen oportunidad delante del Hijo de Dios. Y venía algo terrible, pero en estos 3 días de tinieblas veo con gran amor la misericordia de Dios, que aún tiene misericordia. La palabra de Dios dice: yo hago salir mi sol sobre buenos y malos. Es decir, todos tienen la oportunidad. En aquel día no habrá una alma que pueda pararse frente a Dios y decirle: no me diste la oportunidad de arrepentirme, no me diste la oportunidad de conocer que tenía salvación de mi alma. Nadie podrá pararse delante de Dios y decirle que fue injusto, porque en los tiempos de la rebeldía del hombre el Señor ha sido muy tolerante. Lo podemos ver en nuestras vidas. En los tiempos de nuestra rebeldía, de cuando buscábamos
la muerte, la destrucción de nuestra persona, el Señor tuvo piedad y misericordia, porque nosotros, en una comparación con el Egipto que habla la Biblia, nosotros siendo esclavos del pecado, fuimos libertados de todo eso. Fuimos liberados de la destrucción que venía sobre nuestra vida. Y ellos tuvieron esa oportunidad. Yo quiero decirte, en estas 9 plagas, si todo hubiera parado ahí y no hubiera pasado la 10ª plaga, todo lo demás tal vez lo habrían podido recuperar los egipcios. O tal vez ciertamente lo recuperaron después. Pero venía una plaga de la cual nadie puede recuperarse. Venía una plaga de la cual nadie puede regresar. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Estamos ahí en Éxodo igual. Disculpe, pero hace mucho calor, tenemos mucha sed. Bien, acabamos de ver la plaga de las tinieblas, es Éxodo 11, vamos a leer Éxodo 11. El título es, ¿cuál? Anunciar la muerte de los primogénitos. Bien, después de todas estas plagas que te comento, la palabra de Dios nos indica. Leamos Éxodo 11. Jehová le dijo a Moisés. Vamos a leer del 1 al 6, hermanos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón, sobre Egipto, después de la cual os dejará de ir de aquí. Seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está en el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni jamás habrá. Y venía este anuncio, hermano, después de las plagas que el Señor había ejecutado como un juicio ante Egipto, venía algo de lo cual ya no iban a ser librados. Y en comparación con nuestro mundo actual, hay cosas que de pronto no cambian, y la Escritura nos indica y nos enseña todo esto para nuestro conocimiento. Todo esto para que nosotros podamos tener acceso a la libertad. Afortunadamente, gracias a Dios, muchos de ustedes han creído. Muchos de ustedes han sido sacados de esa población del Egipto espiritual, del pecado, y han sido trasladados, lo veíamos, al reino de los cielos. Pasaron, dice la palabra, porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos creído en aquel que tiene todo el poder, en el único Hijo de Dios, que por su sangre somos redimidos, presentados, justificados, y con nuestro papeleo en orden, como lo veíamos, ¿no? Presentados con toda tu documentación para tener acceso a la entrada en el reino de los cielos, cuando el Señor le diga a su iglesia: hey, sube acá, como le dijo a su discípulo amado en la revelación que le dio en el libro de Apocalipsis. Y hago esta comparativa, porque el Señor da 9 plagas a Egipto,
Y como te decía, una oportunidad. Hoy el mundo está caminando así, en pecado, en desobediencia. Y a pesar de que vemos todo lo que pasa alrededor, es para que las personas se arrepientan de sus malas obras, para que puedan tener acceso a lo que viene. Vamos a leer el siguiente versículo donde nos quedamos. Dice la palabra, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Wow. ¿Qué le parece esta escritura, hermano? Dice la palabra que ni un perro moverá su lengua. Es decir, miren, va a pasar el ángel de la muerte sobre todo Egipto, sobre la casa de Faraón, su hijo, todos, desde el más noble, el más rico, el rey, el faraón poderoso, hasta el que sirve en el molino, será muerto. Y dice, pero, he aquí, de los del pueblo de Israel, ni siquiera los perros molestarán a los israelitas, a lo que se refiere que ni siquiera la lengua de un perro se moverá contra los hijos de Israel. O sea, nadie molestaría, o sea, no habría ningún agravio. Hasta los perros respetarían a los israelitas. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es que se hace esta distinción? ¿Cómo es que el pueblo de Israel no pasa por todo esto? ¿Por qué? Porque ha dado una promesa a un hombre llamado Abraham, que le dijo que de su descendencia de él saldrían reyes, que saldrían muchos pueblos y que tomarían posesión de una tierra que el Señor les había dado. Y entonces el Señor, las promesas de Dios se cumplen sobre todos aquellos que creen. ¿Cómo es posible que este pueblo no pasara por todo eso? Porque Dios los había escogido, porque Dios ya los había elegido. Así como a ti y a mí nos ha elegido. Él sabía que un día en nuestro desvarío, en nuestra rebeldía, tendríamos la suficiente oportunidad para aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y pasar de muerte a vida. ¿Cómo es esto posible? Vamos a Éxodo 12, del 1 al 7, que ya lo leímos, ¿vale? Del 1 al 7 vamos a leer. La palabra de Dios dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta sangre que ellos habían puesto es la Pascua, está anunciando la Pascua. ¿Qué significa Pascua, hermanos? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Seguros? ¿Sí, hermanas?
¿O no? Eso. Pascua, que significa pasar de largo, pasar por encima, que significaría también como perdonarte la vida, ¿no? Perdón, redención. Un juicio sobre una población, sobre un pueblo. Pasará por encima este juicio. Vimos el anuncio, dice, he aquí enviaré una plaga más a la casa de Faraón, que todos sus primogénitos serán muertos. Los primogénitos, que son el vigor de un hombre, que son donde descenderá, donde descansará lo que un hombre adquiera, ¿no? Al cual heredarás el reino, en el caso de Faraón, al cual hasta un hombre común y corriente hereda sus fuerzas a su descendencia. Y es un juicio terrible, porque ya había arrebatado su riqueza, ya los había humillado a sus dioses, y ahora venía algo más, les iba a quitar lo que seguramente cualquier ser humano ama más, a sus primogénitos, el orgullo de un padre, el orgullo de una madre, en donde descansa o iba a descansar el linaje, la descendencia faraónica, iba a ser quitado. Pero a ustedes israelitas vamos a hacer un pacto, vamos a hacer algo, vamos a hacer una diferencia para que sepan todos que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob camina con ustedes. Van a poner en las puertas de sus casas la sangre de este cordero en los dinteles. Y cuando yo pase, no permitiré que la muerte entre a su hogar y hiera a los primogénitos. Es decir, a ustedes los perdono. A ustedes les doy vida. Ustedes son el afecto de mi voluntad. La palabra dice que somos perdonados por el puro afecto de la voluntad de Dios. No porque tú y yo lo hayamos merecido, no porque los israelitas lo hayan merecido, sino por el afecto de la voluntad de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Hubo un perdón, se celebró esta Pascua, no pasó la muerte a avergonzar al pueblo de Israel. No pasó la muerte y no pasará la muerte para los que aman a Cristo. No serás avergonzado ni tú ni yo por el pecado que hemos cometido, porque hemos sido redimidos de toda lengua, de todo linaje y de toda nación, dice la palabra en Apocalipsis. Porque tu sangre nos ha redimido de toda lengua, linaje y nación. Es decir, la palabra vimos también que anulando el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, el Señor Jesucristo la quitó y la clavó en medio de la cruz, despojando a principados y potestades. Y ahora con este texto queda más claro lo que hizo en la tierra de Israel. Los exhibió públicamente en la cruz, dice la palabra, que ningún Dios tiene poder. No hay un Dios que tenga poder sobre el verdadero Dios. No hay un Dios que pueda hacer las obras y las maravillas que hace Dios. Y entonces esta sangre es un pacto con el pueblo de Israel. Les indica que tienen que celebrar la Pascua como estatuto perpetuo para que recuerden ellos de dónde ha sido sacado y lo que significa esta sangre. Y aunque ellos no tienen esta revelación como la tienes tú, pero esa promesa es hecha para ellos. Porque dice, y cuando salgas, donde estés y donde mores, vas a celebrar todo lo que vimos. El 14,
inmolarás esto, lo otro, toda la ordenanza. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué estás haciendo todo esto? Es porque el Señor nos perdonó la vida cuando la muerte pasó por la tierra de Egipto. Y sobre nuestras casas no pasó. En aquel día hubo gran mortandad. Querido hijo mío, le dirán. Me imagino que así lo dicen. Porque se levantó un faraón que oprimía al pueblo. Vinieron las plagas, vino esta 10ª plaga. Y nosotros los israelitas fuimos perdonados, hijo mío. Por eso celebramos esta Pascua, porque la sangre era un pacto con Dios. Porque la sangre anunciaba que en esa casa no moriría ninguno de los primogénitos de nuestro Padre Israel. Y eso es maravilloso, hermanos. Sigamos leyendo. Ahora otro elemento. 12:15, ¿qué dice la Escritura? Vamos a leer el 14, que es lo que les comentaba ahorita. Este día os será memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día harás que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Bien. Encontramos otro elemento aquí. Y antes de pasar a estos 2 elementos para cerrar nuestra prédica, que es la sangre y el pan, vamos a ver qué sucedió en la tierra de Israel. 12:29 vamos a leer, ¿qué le parece? Dice la palabra de Dios. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hermano, este versículo para mí, la verdad es que es muy triste, porque nosotros como cristianos, y que de pronto nos hemos encontrado predicando la palabra de Dios como si fuéramos unos Moisés enviados a este mundo espiritual de Egipto, donde está el pecado, donde hay opresión sobre las personas, y de donde nosotros hemos sido sacados. Es doloroso, de verdad, el ver que estas plagas que azotaron en Egipto no pudieron conmover el corazón de Faraón para evitar tal calamidad de la cual ya no hay solución, que es la muerte. Estamos hablando de muerte, hermano. Muerte, cosa sobre la cual ningún ser humano tiene ni tendrá poder sobre la muerte. Porque las personas descienden a la sepultura, hermano. Así tengan todo el dinero del mundo, y así sean también los más sencillos y los más humildes. Y es lamentable ver hoy en nuestra generación cómo el Egipto sigue existiendo. La gente sigue con sus corazones endurecidos. Y es lamentable ver que tú les anuncias este evangelio precioso, que las redes sociales también
tienen muchas cosas malas, pero también se están llenando de gente que se levanta a predicar. Hoy en día la palabra de Dios está expandiéndose más, se habla más. Porque tú puedes meterte ahí a Facebook y puedes encontrar gente predicando, gente que a lo mejor ni tiene iglesia, no se congrega, pero estas personas están predicando. No es necesario estar en una iglesia, sin embargo están predicando, están predicando. ¿No dice la palabra que hasta las piedras, de las piedras podría sacar descendencia de Abraham? ¿No dice la palabra que hasta una mula de carga hizo hablar para exhortar al profeta? Estamos viviendo tiempos en que el evangelio se está hablando, y es lamentable, es triste, es doloroso ver cómo las personas están sumidas en la idolatría, en el adulterio, las borracheras, las drogas, las orgías, la mentira, el chisme, la malignidad, la brujería. Y no están atendiendo a esta noticia, no están atendiendo a este llamado. Están siendo azotados por las plagas y ni aún así pueden volver su corazón a Dios. Honestamente a mí eso me causa mucha tristeza, porque hasta un perro es más inteligente para aceptar la salvación. Y no me refiero a la salvación de la que te hablo de Cristo, no. Pero me refiero a la salvación o al estado en el que vive un perro a veces. El Señor me llevaba a una reflexión, si pudiéramos decirlo como una parábola. Me decía mi amigo, tengo un amigo que él le encanta ayudar perros, tener perros y me decía, ¿qué crees? Mira, es que encontré un perro y pues ya lo llevé a la casa y lo curé, ya le pusieron todas sus vacunas. Ya, o sea, está bien. Y ahora cada que llego, me mueve la colita. Y tú puedes ver, ¿no? También en las redes sociales hay mucho de eso, ¿no? Que se dan perros en adopción, gente que se dedica a rescatar perros, los sacan de los lugares donde están, o también gatitos, ¿no? Pero cuando él me estaba diciendo todo esto, llegó a mí una reflexión, porque él me hablaba, o sea, él me estaba presumiendo como que de pronto su buena obra, ¿no? O como dijeran, estaba tocando trompeta delante de mí. No, mira, yo soy buena persona. Porque como yo le predico a toda alma que se me cruza en el camino, entonces él me decía así como que, bueno, pues yo a mi manera soy bueno y tengo mi religión, es lo que yo entiendo cuando alguien me dice, no, que le hablo de Dios, y él me dice, es que yo soy bueno, hago buenas obras. Y entonces esta persona me decía que ayudaba, ¿no? a los perros, pero yo me quedé así de... Y fue duro, o sea, encontrarme con esa dureza en el corazón del hombre. Fue duro encontrarme con esos egipcios actuales que caminan por ahí, con un corazón endurecido, y que llegan las plagas y están, porque se acercan, ¿no? Están tristes, están oprimidos por el alcohol, por la droga, por una vida de soledad, por una vida desordenada. Pero cuando tú le ofreces ayuda, no la quiere. Y sin embargo a un perrito tú le ofreces ayuda, lo cuidas, lo mimas, y inmediatamente dice, de aquí soy, y te empieza a cuidar, te empieza a agradecer. Acepta la ayuda. Y los egipcios que caminan hoy actualmente no aceptan la ayuda. Y eso para mí es triste, o sea, es lamentable. Porque de verdad a veces quisiera uno como obligarlos, ¿no? Oye, es que ven, mira, ¿no te das cuenta que toda la condición en la que tú vives es porque estás siendo esclavo del pecado? ¿No te das cuenta que la libertad está en Cristo? Y sin embargo es lamentable que lo que vendrá sobre todos aquellos que no quieran recibir este regalo, como lo recibieron los israelitas, este regalo, este perdón, de que la muerte no pasó sobre sus casas, y que el regalo que puede recibir todo ser humano es
Cristo. Recibe a Cristo. Lo veíamos en las prédicas pasadas. Arrepiéntete de todo corazón. Confiesa el nombre de Jesucristo sobre tu vida. Bautízate y sé salvo. Sé libre. Sal de ese pecado. Pero sin embargo, a veces parece que le afecta al ser humano tener cierto grado de entendimiento y de inteligencia. Porque no pueden sopesar este evangelio precioso. No pueden sopesar esta salvación tan grande. Porque están a veces a lo mejor tan adoctrinados a que tienen que tener obras delante de Dios para alcanzar algo. Y no es así. Por eso digo, para mí es lamentable el ver todo esto. Porque no es posible que el hombre no entienda por el propio estado en el que está, la gran necesidad que tiene de Dios. Y mejor un animalito entiende que tiene una gran necesidad de ser ayudado, de ser alimentado y ser sacado de donde está. Invito a las personas que están oyendo esta prédica que busquen el rostro de Dios, que confíen en esta palabra, en este evangelio y en lo que hoy estamos anunciando. Vamos a ver este elemento. Vamos a cerrar. Ya vimos Éxodo 12:39, ¿verdad? Sí lo acabamos de leer, ¿no? Creo. No, eso no lo leímos. Bien, vamos a leer desde el 37. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin tomar en cuenta, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Bien, y vemos este elemento. Permítame. Bien, hermanos, ahora vamos a cerrar nuestra prédica. Acabamos de ver, estábamos analizando este elemento, lo que hizo la sangre en Egipto. Y también la palabra nos atrae la atención sobre un pan sin levadura. Bien, es interesante aquí notar por qué hay un énfasis en un pan sin levadura. ¿Por qué el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, ¿es malo que la masa leude? Digo, en el aspecto de, aquí tenemos personas que son panaderos o fueron panaderos. O sea, ¿es malo ponerle levadura a la masa de pan? Si no se pusiera levadura, pues las conchitas no saldrían esponjadas, supongo, ¿no? ¿O estoy equivocado? No saldrían, ¿no? Es una fermentación, Fermenta, ¿no? pero por ejemplo, ese es el punto, ¿no? Que a lo mejor algo que tenía que ser genuino y que tiene un peso normal,
La levadura tiende a hacerlo grande, pero Hacerlo es el grande. mismo pez. Pero es malo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no debemos de ir a la panadería a comprar nuestra conchita. Si te gustan las conchas, ya no debes de comerla. ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el trasfondo? Era para que tenía que salir rápido de Egipto, ¿no? Por eso no era con levadura. ¿Qué hace la levadura? Fermenta, claro está, dice, ¿no? Un pan que no tiene levadura te dura más, ¿cierto? Es más resistente y te puede servir. En sí iba a servir para la travesía en el camino, ¿sí? Dice que los corrieron, salieron apresuradamente y cocieron panes sin levadura. Estos panes pues iban a durar más, no se iban a echar a perder. Vemos dos elementos, amados hermanos, la sangre y panes sin levadura. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el pan que bajó del cielo. La palabra de Dios, todo, recuerden que la palabra es cristocéntrica, todo apunta a Cristo. Pero una de las cosas por las cuales hace un énfasis sobre la levadura, no es tanto como le dice a sus discípulos, no se dejen contaminar por la levadura de los fariseos. Y ellos entendieron que no era tanto, no hablaba precisamente del pan, era una expresión para que nosotros lo pudiéramos entender. La expresión aquí, ¿cuál es? Y lo que el pueblo de Israel tenía que entender, algo que no entendió cuando caminó en el desierto y que cayeron en la levadura de los egipcios. ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. La contaminación. Lo que invitaba esta parte de la escritura al pueblo de Israel era a dejar los usos y costumbres que tal vez de pronto se habían sido adquiridos, cosa que sucedió cuando Moisés va a la presencia de Dios y se le dan las tablas de la ley. Porque no te has puesto a pensar, ¿por qué no los egipcios pusieron sobre los dinteles también sangre? Tienen unos segunditos. No se vayan. Contesten. Porque no creían. ¿Solo porque no creían? Porque esa información no les fue dada a ellos. Vamos a Éxodo 8:26. Está muy bueno el calor, ¿eh? Éxodo 8:26. Uh-huh. Moisés respondió. Dame un segundo, ¿eh? Éxodo 8:26. Y aquí vamos a ver algo. Recuerden que una de las cosas que Moisés dijo a Faraón es, mira, deja ir a mi pueblo, es que el Señor nos ha mandado, nos ha pedido que vayamos y ofrezcamos sacrificio. Y entonces el Faraón dice, bueno, ofrece el sacrificio aquí, ¿no? Vamos a leer Éxodo 8, 25 y 26. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anden, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios aquí háganlo en la tierra. Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Qué estaba diciendo el Señor cuando instituye la Pascua? Que iban a ¿qué? ¿A sacrificar a qué? A un cordero. ¿Por qué habla aquí la escritura de que si el sacrificio lo hubieran ofrecido ahí, los egipcios apedrearían al pueblo de Israel? Porque adoraban un becerro. Y esa levadura alcanzó en cierto momento. Por eso pidieron, haznos un becerro. O sea, ¿por qué específicamente piden un becerro?
estaban contaminados. Todavía esa generación que salió estaba ciertamente contaminada por la levadura. La levadura en sí era un símbolo de que debían dejar todas las malas costumbres y tradiciones aprendidas de los egipcios. La levadura que tú y yo nos debemos de quitar es todo lo que hemos adquirido en el camino, toda la religiosidad con la que muchas personas llegan a las iglesias, personas que de pronto no quieren dejar las tradiciones antiguas, personas que de pronto quieren también caminar entre el mundo del ocultismo y el cristianismo, entre sus propias ideas y el cristianismo. Le quieren añadir cosas a su creencia, a lo que tú lees aquí en la escritura, muchas veces le quieres añadir tu levadura y eso contamina todo, todo. Por eso es importante y yo quiero que estas prédicas ustedes las vayan grabando en su corazón para que al final, cuando culminemos con la Santa Cena, podamos entender todos los elementos, la sangre, los panes. Y es importante todo eso. Entonces, para todos los que de pronto han estado siguiendo tal vez estas prédicas, yo sé que tal vez mis hermanos aquí pues ya lo saben, ya les gusta leer y el Señor los ha instruido, pero necesitamos alimentar los corazones de los nuevos creyentes. Esta sangre, hermano, la sangre de la cual habla que estaban los dinteles, recuerda que la vimos desde las prédicas pasadas, te he explicado, todo apunta a Cristo y todo es una sombra y figura de Cristo. Entonces, fíjate, la muerte para que se vistieran las pieles de un animal, de un sacrificio en el Edén, para cubrir el pecado de Adán y Eva, apunta a Cristo. El Cordero Pascual que aquí se inmola y con el cual con su sangre cubren los dinteles, apunta a Cristo. La Pascua, que es pasar por encima el perdón otorgado al pueblo de Israel, apunta a Cristo. Por eso tú y yo tenemos perdón de pecados y redención por la sangre que derrama Jesucristo en el monte Calvario. Y es a lo que tú tienes acceso. Es a lo que tú, que te estás instruyendo en la palabra, que de pronto has estado aquí acompañándonos como un prosélito, como un candidato a cristiano, es lo que debes de entender. Que la sangre de Cristo nos limpia de el pecado, que hay redención en su sangre. Este elemento que fue anunciado desde el Edén, y fue induciendo para que lo entendiéramos en Egipto, que después vino en Levítico la ley de la ofrenda por el pecado, y que se acuerdan que veíamos que entre todo esto había una relación, que era el pago de un, ¿qué? Un sacrificio, una expiación. La expiación. Es decir, que un inocente ocupaba el lugar del culpable. Es decir, que un tercer elemento era lo que traía la redención. Un tercer elemento era lo que se usaba para cubrir el pecado. Un tercer elemento se usó. No fue ninguna de las cosas que hizo Adán y Eva para cubrir el pecado, sino que se usó de un tercero para cubrir ese pecado. No fue ningún pacto como tal vez el que hizo entre Abraham y Dios, no. Y aún también, bueno, lo analizaríamos, porque sí hubo también ahí un sacrificio, y cuando le dice sacrifica esto y esto. Bueno, pero en este caso de salvación y de redención, no tuvo que hacer nada el pueblo de Israel. Hasta ese punto estamos de acuerdo, a todos los que nos escuchan. No hizo nada el pueblo de Israel para que la Pascua se efectuara en su vida. Solo usar un elemento de un tercero, que fue ¿qué? La sangre en los postes y los dinteles.
¿Cuál es nuestro Cordero? Es ahí donde también ya entenderemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra ofrenda a Dios, por lo cual tenemos justificación y redención. El elemento de la sangre es importante, hermanos. Es anunciado desde el paraíso. Es anunciado en esta parte de Egipto y es anunciado también en la ofrenda por el pecado en el libro de Levítico. Un tercero, tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada, sino como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a su pueblo elegido, a su pueblo amado, que por medio de un pacto de sangre también, pongan esta sangre, y cuando mi presencia pase, ustedes no morirán, serán perdonados. Esa es la importancia, hermano, de la sangre. Y lo importante que sí quiero que les quede claro, un tercero es el que paga por el ofensor, una víctima inocente por un culpable. Todo apunta a Cristo, varón experimentado en dolores. Hermanos, yo espero que esto haya quedado claro, que esto confirme nuestra fe en lo que hemos creído, que esto nos aliente a seguir adelante, porque nosotros, por eso el pueblo de Israel salió, dice que cuando cruzaron, que María agarrando un pandero empezó a cantar, a alabar, y diciendo que Él se había levantado, que había derrotado a los enemigos. El Señor, Dios Todopoderoso, nos ha permitido entender este misterio del Evangelio, este misterio de la piedad, que tú y yo que caminábamos en nuestros delitos y pecados, que tú y yo que fuimos sacados del Egipto espiritual, del pecado, el Señor nos ha permitido conocer esta verdad. Un tercero pagó por ti y por mí. Y ese tercero no fue cualquier tercero. Fue el único Hijo de Dios. La sangre de Cristo derramada en la cruz ha traído la oportunidad a todo ser humano, a todo ser viviente sobre esta tierra, nacido y que va a nacer, redención, la sangre. El pacto está en la sangre. Debemos de tener por gran importancia la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque se derramó a causa tuya y a causa mía, a causa de tu transgresión y la mía. Y en esto tenemos el perdón de nuestro pecado. Hermano, yo te invito a que te despojes de esa levadura que de pronto todavía llega a tu vida, que como en el pueblo de Israel alcanzó a esta primera generación, doblando su corazón, que aun cuando fueron expuestos a tal potencia de obras, maravillas y prodigios, de tal desplazamiento de poder y humillación hacia los dioses egipcios, y aún así esa levadura contaminó todo lo que habían visto, pidiéndole a Aarón, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Hermano, ten en tu mente esta importancia, que tú y yo no hemos tenido que hacer nada, que tú y yo estábamos condenados, formados en una fila, esperando el pago justo por el pecado, por la transgresión de nuestras acciones. Y que no había nada, debemos entender esa parte, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para que pudiéramos ser liberados. Porque estábamos constituidos enemigos de Dios.
Mas sin embargo el Señor dice, he aquí para que vean que hay una diferencia entre los que creen y los que no creen. He aquí que envío a mi Hijo y lo envío en sacrificio por ti. Y tú no tienes que hacer nada, sino solo creer. Yo les he preguntado esto, ¿ustedes vieron morir a Cristo Jesús? Yo tampoco, hermanos. Pero ¿sabes qué? Lo creo firmemente. Porque el haber creído en el sacrificio de Cristo Jesús, el día de hoy he empezado a acariciar esa redención que me espera en los cielos. Porque el día de hoy he podido, yo no por mis fuerzas, sino porque el Señor derramó su sangre en la cruz, poder tener el perdón de mis pecados. No solo el perdón, déjame decirte, sino el ir limpiando mi vida. El perdón de pecados, y cuando la palabra dice, perdonaré tus pecados, no me acordaré más de ellos y los echaré en lo profundo del mar. Entonces con este pecado se va el peso que causa en la vida del hombre. Cuando el Señor quita ese pecado, entonces también te devela en todo lo que tú estás mal, contristando tu corazón y ayudándote a salir de todo esto, hermano. Ayudándote a terminar de salir de ese Egipto, sacándote de ahí con gran poder. Porque lo que no pudo hacer los buenos consejos de tu mejor vecino, tu padre, tu madre, tus hijos, o tu propia vida y tu propia condición de pecado que te indicaban, ¡hey, estás mal! Sí, estoy mal, pero ¿cómo salgo de esto? Lo hizo el sacrificio de Cristo. Lo hizo la muerte de Cristo Jesús. Cuando Él dice, consumado es, todo está saldado, todo está pagado. He aquí, hay redención gratuita y misericordia para todos. Y lo único que tenemos que hacer es tomarla. Esa es la importancia de la sangre. Por eso esta historia, esta parte de la Escritura nos indica la importancia que tiene la sangre. Tú y yo debemos de caminar en esa fe de que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados con esta sangre preciosa. Hermano, no te regreses al Egipto. Sal de ahí. No traigas la levadura a tu relación con Dios. Y acepta esta gracia que ha sido derramada sobre de ti. Esto de la sangre, esto de entender que un tercero pagó por ti y por mí, debe de hacerte sentir completamente humillado ante Dios, completamente contristado, como dice la Escritura, porque tú y yo no tuvimos que hacer nada, solo poner la sangre en los dinteles, solo aceptar que Cristo murió por ti y por mí en una cruz y que su sangre nos limpia y nos perdona el pecado. Yo quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Queremos despedirnos de nuestros hermanos, que Dios los bendiga, las personas que ven esta transmisión. Yo los invitaría a que busquen la verdad, a que acepten esto. La palabra dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, que les parece algo loco que alguien muera, que tú no tengas que hacer nada. Pues es así, hermanos, es así, queridos oyentes. No tienes que hacer nada, solo aceptar que Cristo murió por ti en una cruz y que la sangre derramada en esa cruz es la que te va a dar el acceso al perdón de pecados y a la salvación de tu alma. Que Dios los bendiga.